Hola mis amados y queridos. Continuamos con el libro de Adán y Eva. Vamos al capítulo 13. Estamos en el estudio número 14, capítulo 13 del libro de Adán y Eva. ¿Sí? Capítulo 12. Perdón, capítulo 12 del libro de Adán y Eva. ¿Cómo llegó la oscuridad entre Adán y Eva? Entonces Adán se golpeó el pecho, él y Eva lloraron toda la noche hasta que rompió el amanecer y suspiraron a lo largo de toda la noche. Imagínese, usted por lo menos tiene en su velador una lamparita que la prende cada vez que se va a levantar al baño o se le olvidó algo y va a coger algo. Pero, ¿y ahí? Ahí no tenían luz eléctrica, no tenían nada. No había ni un poste de luz. Era una oscuridad total, total. Entonces dice, entonces Adán se golpeó el pecho, él y Eva lloraron toda la noche hasta que rompió el amanecer y suspiraron a lo largo de toda la noche. Y Adán, golpeándose a sí mismo, se tiró sobre el terreno en la cueva lleno de amargo dolor y debido a la oscuridad, y se mantuvo allí como muerto. Y Eva escuchó el ruido que hizo Adán al caer sobre el terreno, y tanteando lo toca y lo siente frío como si fuera un cadáver. Entonces con miedo se quedó sin palabras y se mantuvo cerca de él. Pero el Señor, que es misericordioso, aguardaba a Adán y Eva en silencio de la oscuridad. Y la palabra de Dios vino a Adán y le levantó de su estado y abrió la boca de Eva para hablar. Adán se puso de pie en la cueva y dijo, oh Dios, ¿por qué se ha ido la luz de nosotros y ha llegado la oscuridad? ¿Por qué nos dejas de esta larga oscuridad? ¿Por qué nos dejas en esta larga oscuridad? ¿Por qué dura esta peste? Y esta oscuridad, oh Señor, ¿dónde estaba antes? No la veían, si estaban en el maravilloso Edén. No podíamos vernos entre sí. En todo el tiempo que estuvimos en el jardín, no la vimos, ni siquiera sabíamos que existía. En el jardín del Edén no sabían que existía la oscuridad. Eva no me era oculta, ni yo a él, ni yo a ella, y no había oscuridad que nos separara. Tanto ella como yo estábamos ambos en una luz brillante, y la veía y me veía. Sin embargo, ahora dentro de esta cueva la oscuridad nos ha cubierto y nos separa el uno del otro y no podemos vernos. Oh Señor, entonces ¿es una plaga esta oscuridad? Capítulo 13. La caída de Adán. ¿Por qué el día y la noche fueron creados? Entonces cuando Dios, que es misericordioso y lleno de piedad, escuchó la voz de Adán, le dijo, oh Adán, siempre cuando el ángel bueno me era obediente, una luz brillante recaía sobre él y sobre sus anfitriones. Pero cuando transgredió mi mandamiento, yo le privé de ese carácter brillante y se convirtió en oscuridad. Y cuando él estaba en los cielos, en los reinos de la luz, él no sabía nada de oscuridad. Pero él transgredió, o sea, Satanás, ¿no? Pero él transgredió y le hice caer del cielo a la tierra, y esta oscuridad es la que venía con él. Y tú, oh Adán, mientras estabas en mi jardín, eras obediente a mí. La luz brillante de descanso era sobre ti también. Pero cuando me enteré de tu transgresión, te privé de esta luz brillante. Sin embargo, por mi misericordia, yo no te convertiré en oscuridad, pero te he hecho un cuerpo de carne y te di una piel que pueda soportar el frío y el calor. Si yo hubiera dejado que toda mi ira caiga sobre ti y sobre Eva,
entonces los hubiera destruido, convirtiéndolos en oscuridad, y hubiera sido como si los hubieses matado. Pero en mi misericordia te he hecho así como eres ahora, y aun cuando transgrediste mi mandamiento, te saqué del paraíso, te mandé a esta tierra y te ordené que entraras en esta cueva, la que se llama la cueva de los tesoros, con la oscuridad a la que te refieres. Esta oscuridad, oh Adán, es la noche, y que no te engañe, no dura para siempre, solo 12 horas, y cuando haya terminado volverá el día. No te aflijas, no te turbes y no digas en tu corazón que esta oscuridad es larga y que te envié una peste. Fortalece tu corazón y que no tenga miedo. Esta oscuridad no es un castigo, pero, oh Adán, he hecho el día y hemos puesto el sol en ella para dar luz, con el fin de que tú y tus hijos puedan hacer su trabajo. Pero yo sabía que habría pecado y transgresión y que saldrías a esta tierra. Sin embargo, hablemos sobre tu caída y tu salida del jardín y tu entrada a esta tierra. Te hice de la luz y he querido poner esto de manifiesto a los hijos de la luz y a ti, así como eres. Pero un día no se guardó mi mandamiento, después que había terminado la creación, y vi que todo era bueno y lo bendije. Entonces, en relación con el árbol, yo te mandé que no comieras de él. Sin embargo, Satanás, que es engañador por sí mismo, te engañó a ti también. Yo te di a conocer la existencia de este árbol, no para que te acerques a él, y te dije que no comieras de su fruto, ni que gustes de él, ni aun que lo veas atractivo al codiciable. Pero si yo no te hubiera dicho sobre este árbol, ni te hubiera puesto un mandamiento sobre él, y hubieras comido del fruto, hubieras pecado. Eso sería un delito mío por no haberte dado una orden, y toda la culpa sería solamente mía. Pero yo te mandé y te advertí y caíste. Así mis criaturas no me pueden culpar y la culpa cae solo sobre ellos. Y oh Adán, he hecho el día para que tú y tu descendencia puedan trabajar, y he hecho la noche para que descanses de sus trabajos, y para que las bestias del campo puedan ir por la noche a buscar sus alimentos. La oscuridad de la noche seguirá un poco más, oh Adán. La luz de día pronto aparecerá. Capítulo 14. La primera profecía de la venida de Yahshua. A continuación, Adán dijo a Dios: oh Señor, tome usted mi alma, y quisiera no ver este pesimismo más. O me retiraré a algún lugar donde no haya oscuridad. Pero el Señor Dios dijo a Adán: de hecho, yo te digo que esta oscuridad pasará sobre ti todos los días que he determinado sobre ti, hasta el cumplimiento de mi pacto. Cuando te traiga de vuelta a este lugar, y tendrás una casa de luz que durará por siempre, y en ella no habrá oscuridad. Yo te llevaré al reino de los cielos. Una vez más dijo Dios a Adán: toda esta miseria que ha caído sobre ti a causa de tu transgresión no te librará de la mano de Satanás, ni te puede salvar. Pero yo lo haré, yo te salvaré cuando baje del cielo y me convierta en carne como la de tus descendientes. Ahí le está diciendo el Abba Yahweh que va a bajar en carne, porque Yahshua es la esencia
del Abba Yahweh, de su padre, que bajó a tomar forma de hombre, bajó en carne, dice. Pero yo lo haré, yo te salvaré. Mire, en el libro de Adán hay una profecía, pero yo lo haré, yo te salvaré cuando baje del cielo y me convierta en carne como la de tus descendientes, y sufriré de lo mismo que tú sufres. Y entonces esta oscuridad que ahora sientes en esta cueva, yo la llevaré a la tumba cuando venga entre tus descendientes, le está diciendo ya. Y yo que estoy sin años, estaré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses y de los días, y voy a ser contado como un hijo más de los hombres con el fin de salvar. Está hablando de Yahshua HaMashiach, que iba a morir por nosotros. Y Dios dejó de hablar con Adán. Referencia Juan 12:46. Capítulo 15. Adán y Eva de luto por el sufrimiento de Dios para salvarlos de sus pecados. Entonces Adán y Eva lloraron y se lamentaron tremendamente por lo que Dios les había dicho, de que no volverían al paraíso hasta que el pacto de Dios se cumpla, y sobre todo porque Dios mismo bajará a la tierra de los hombres, donde sufrirá para salvarnos. Capítulo 16. La primera salida del sol. Después de esto, Adán y Eva siguieron de pie en la cueva, rezando y llorando, orando y llorando, hasta que la mañana amaneció sobre ellos. Y cuando vieron que la luz volvió a ellos, él mismo se apartó. El miedo se apartó y sus corazones se fortalecieron. Luego Adán empezó a salir de la cueva, y cuando llegó a la entrada y su rostro estaba hacia el este, vio la salida del sol con sus rayos luminosos y sentían su calor en sus cuerpos, y tuvo miedo de él y pensó en su corazón que las llamas eran una plaga. Todo era nuevo para ellos. Lloró y golpeando su pecho cayó sobre el terreno con su rostro en tierra y oró diciendo: Oh Señor, quita esta plaga que me consume y lleva mi vida de la tierra. Pues él pensaba que el sol era Dios. Porque mientras se encontraba en el jardín y escuchaba la voz de Dios y el sonido que había en el jardín, le temía. Adán nunca había visto la luz brillante del sol, ni tampoco había sentido su calor sobre su cuerpo. Por eso tenía miedo del sol cuando los rayos de fuego llegaron a él. Llegó a él a su juicio, significaba que Dios había decretado esta plaga para él todos los días. Adán también pensaba que como Dios no le había mandado la plaga de la oscuridad, entonces le había mandado este calor para que los queme. Pero mientras él estaba pensando estas cosas en su corazón, la palabra de Dios vino a él y dijo: Oh Adán, hasta llegar a sus pies, este sol no es Dios, sino que ha sido creado para dar luz durante el día. Lo que te dije en la cueva, que el amanecer vendría y habría luz de día. Pero yo soy Dios que te conforté durante la noche. Y Dios dejó de hablar con Adán. Capítulo 17. El capítulo de la serpiente. Adán y Eva salieron a la puerta de la cueva y se dirigieron hacia el jardín. Y a medida que se iban acercando a la puerta occidental, donde Satanás los engañó, y se dieron cuenta de que la serpiente se convirtió en Satanás, lamiendo el polvo y arrastrándose sobre él con la maldición que Dios le dio. Y antes la serpiente era el más exaltado de todos los animales. Ahora se cambió y se convirtió en resbaladiza, y el peor de todos ellos, y deslizándose sobre su pecho se dirigió en su vientre. Y fue la manera más justa de juzgarla entre los animales, pues ahora es la más horrible de las bestias,
y en lugar de alimentarse de la mejor comida, ahora come polvo, y en lugar de vivir en los mejores lugares como antes, ahora vive en el polvo. Había sido la más hermosa de todas las bestias. No entiendo cómo qué, porque, o sea, yo sí le digo a mi Dios bendito que me fascina su creación, pero yo le tengo terror a las iguanas, a las salamanquesas, a los lagartos, a los cocodrilos y a las serpientes. O sea, a mí no me gustan los reptiles, yo les tengo terror, les tengo miedo, asco, de todo, no lo soporto. El 5. Había sido la más hermosa de todas las bestias, todo lo cual, dicen que la serpiente andaba parada, por eso Dios le dijo que ahora andaría arrastrándose por la tierra. Todo lo cual era mudo en su belleza, es ahora aborrecido de ellos. Y de nuevo, mientras que vivía en una hermosa casa diferente al resto de los animales que venían de otros lugares y bebía de la misma fuente que los demás, ahora por su veneno los animales ya no se acercaban a su casa ni beben de la misma fuente. Capítulo 18. El mortal combate con la serpiente. Cuando la maldita serpiente, que había aumentado su cola y estaba unida a la cabeza, vio a Adán y a Eva, sus ojos se pusieron rojos de sangre y actuó como si fuera a matarlos. Fue directo a Eva y corrió tras ella, mientras que Adán, estando de pie, gritó porque no tenía un palo en su mano y no sabía cómo matar a un animal. Pero con un corazón ardiente por Eva, Adán se acercó a la serpiente y la cogió por la cola. Este luego se volteó y les dijo: «Oh Adán», Satanás les dijo: «Oh Adán, por ti y por Eva ahora me arrastro sobre mi vientre». Imagínense, en vez de decir por yo ser un mentiroso y haberles engañado, por eso estoy ahora castigado. Pero le dice: «Oh Adán, por ti y por Eva ahora me arrastro sobre mi vientre». Luego con su gran fuerza tiró abajo a Adán y a Eva y los apretaba intentando matarlos. Pero Dios envió un ángel que arrojó a la serpiente fuera de ellos y los restauró. Entonces la palabra de Dios vino a la serpiente y dijo: «La primera vez solo te hice arrastrarte sobre tu vientre, pero no te quité la expresión. Esta vez, sin embargo, te quitaré la facultad de hablar y estarás muda, ya que en la primera vez hiciste que mis criaturas fueran arruinadas y ahora has intentado matarlas». Mire que aquí habla de criaturas, porque Yahshua no había venido todavía, no habían sido lavados con la sangre y todos eran criaturas. Entonces la serpiente quedó muda y no pudo hablar más, y un viento soplaba hacia abajo desde el cielo por el mandato de Dios y se llevó a la serpiente. Y un viento soplaba hacia abajo desde el cielo por el mandato de Dios y se llevó a la serpiente lejos de Adán y Eva, cayendo a las orillas del mar donde hoy es la India. Por eso es que en la India hay millones de dioses falsos que son, cada uno es más espantoso que el otro. Solamente acuérdese de Kali y Shiva, el que yo le digo que es hermafrodito. Él mismo se hace relaciones sexuales y él mismo tiene hijos. Es el que tiene los 8 brazos a cada lado. Ese es uno de los dioses que adora la India. Capítulo 19. Las bestias se someten a Adán. Sin embargo, Adán y Eva lloraron ante Dios y Adán dijo: «Oh Señor, cuando yo estaba en la cueva te dije: mi Señor, las bestias del campo se levantarán contra mí e intentarán devorarme, cortando mis días en la tierra». Adán decía esto por lo que le había acontecido y se golpeaba el pecho, y tanto era su lamento que cayó al suelo como muerto. Luego la palabra de Dios vino a él y lo levantó y le dijo:
oh Adán, ninguna de estas bestias será capaz de atacarte. He hecho venir a las bestias a la cueva cerca de ti y no dejaré que la serpiente entre entre ellas. Y no dejaré que la serpiente esté entre ellas. La he hecho temblar y que tenga temor de ustedes en su corazón, porque yo sabía que el maldito es un malvado. Por eso no dejaré que venga a ustedes junto con las otras bestias. Pero ahora fortalece tu corazón y no tengas miedo. Yo estoy con ustedes hasta el final del tiempo determinado. Capítulo 20. Adán desea proteger a Eva. Entonces Adán llorando dijo, oh Dios, llévanos lejos de aquí a algún otro lugar donde la serpiente no se nos acerque y se levante contra nosotros. Esto sería porque temía que la serpiente se encontrara a Eva sola y la matara porque sus ojos la miraban para mal. Pero Dios dijo a Adán y a Eva, de ahora en adelante no tengan miedo, no dejaré que se les acerque. Me la he llevado muy lejos y le he quitado la capacidad de dañarlos. Entonces Adán y Eva adoraron ante Dios y le dieron gracias y le alabaron por haberlos librado de la muerte. ¿Cuántos minutos? Van 21 minutos ahorita. Capítulo 21. Adán y Eva intentan suicidarse. Mire esto. Entonces Adán y Eva fueron en busca del jardín y el calor era tan fuerte que parecía llama de fuego en sus rostros. Y por el intenso calor lloraron delante del Señor y lloraban al frente de la puerta occidental del jardín sobre una montaña. Luego Adán se tiró hacia abajo de la montaña. Su rostro y su carne se rasgaron perdiendo mucha sangre y estaba a punto de morir. Mientras tanto Eva se mantenía de pie en la montaña llorando por él. Y ella dijo, no quiero vivir después de él, porque todo lo que él ha hecho ha sido por mi causa. Entonces ella se lanzó también. Mire, los dos intentaron suicidarse. Entonces ella se lanzó también después de él, y su piel fue desgarrada y arrancada por las piedras y cayó quedando muerta. Pero Dios, que es misericordioso y que ve por sus criaturas, miró a Adán y a Eva, que estaban como muertos, y él, pronunciando su palabra, los levantó. Y dijo a Adán, oh Adán, toda esta miseria que has traído a ti mismo no afectará mi decisión ni va a modificar mi pacto de 5.500 años, como ya dije. O sea, no te andes tirando de montaña en montaña, no te intentes suicidar, porque yo soy el Dios Altísimo, y si yo te dije que vendré después de 5.500 años, eso será así, y así te tire 50 veces montaña abajo, yo no voy a cambiar eso. Capítulo 22. Adán en un ambiente amable. Luego de haber sido levantado, Adán dijo a Dios, yo me seco con este calor y me desmayo estando de pie. No deseo estar en este mundo y no sé hasta cuándo me tendrás en este. Entonces el Señor Dios le dijo, oh Adán, ahora no te sacaré de este mundo, no hasta que hayas cumplido los días que te están designados. Entonces lo sacaré fuera de esta tierra. Y Adán dijo a Dios, cuando yo estaba en el jardín, no había ni calor ni debilidad, ni temores, ni miedo, ni había que caminar tanto. Pero desde que llegué a esta tierra, solo vivo en aflicción. Entonces Dios dijo a Adán, era así porque vivían bajo mis mandamientos. Mi luz y mi gracia estaban sobre ti. Pero cuando transgrediste mi mandamiento, el dolor y la miseria te han llegado a esta tierra. Y Adán gritó y dijo, oh Señor, no me cortes de tu presencia, ni me castigues con
fuertes plagas y no me devuelvas según mi pecado, porque nosotros por nuestra voluntad pecamos, transgrediendo tus mandamientos. Ahora sí, no es que ella me tentó, la serpiente me tentó con toda la altivez y sobradez con la que le hablaron a Dios, ¿no? Lo mismo es un hijo. Primero es altivo, así que usted tiene la culpa porque usted me dijo eso, esto, que el otro. Perfecto, dígale. Desde ahora tú vas a hacer esto, esto y el otro. Si no, yo te voy a cambiar de colegio. Y en vez de irte a la escuela pagada que tienes, te voy a mandar a una escuela fiscal. Cúmplaselo. Entonces con todo eso usted le va a ir bajando los humos, el orgullo. Mire qué orgullosos que eran ellos y mire ahora cómo andan llorando y suplicándole al Señor y reconociendo su pecado. Cuando ya estamos en el piso, majando lodo, cuando Dios nos ha puesto el pie sobre la cabeza, cuando estamos aplastados, humillados, ahí recién empezamos a reconocer nuestro pecado. Desgraciadamente, así somos los seres humanos. Todos en absoluto. Entonces Dios dijo a Adán, era así porque vivían bajo mis mandamientos, mi luz y mi gracia estaban sobre ti. Pero cuando transgrediste mi mandamiento, el dolor y la miseria te han llegado en esta tierra. Y Adán gritó y dijo, oh Señor, no me cortes de tu presencia ni me castigues con fuertes plagas y no me devuelvas según mi pecado, porque nosotros por nuestra voluntad pecamos, transgrediendo tus mandamientos y haciendo caso omiso de tus palabras, haciendo según nuestra voluntad. O sea que a ellos no les importaba lo que Dios les ordenaba. Tratamos de hacernos dioses. Mire, aquí está el pecado original. Tratamos de hacernos dioses queriendo igualarnos a ti porque fuimos engañados por el diablo. Entonces Dios dijo a Adán de nuevo, ¿por qué tú mismo tuviste que soportar el miedo, el temblor, la debilidad, el sufrimiento en esta tierra y tener que caminar tanto pasando esta montaña y morir en ella? Yo mismo lo voy a pasar a fin de salvarte. Adán, el capítulo 23. Adán y Eva son fortalecidos y levantan el primer altar. Entonces Adán lloró más amargamente diciendo, oh Dios, tienes tanta piedad de mí, tanto como para traer sobre ti mismo lo que he hecho. Yeshua llevó sobre él mismo todo lo que nosotros hemos hecho. Dios retiró su palabra de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva, parados sobre sus pies, se fortalecieron a sí mismos. Luego Adán y Eva tomaron piedras y los pusieron en la forma de un altar y tomaron las hojas de los árboles que crecían fuera del jardín y con ellas limpiaron las heridas y la sangre que se había derramado sobre la roca. Pero la sangre que había caído sobre la arena, que se mezcló junto con el polvo, la ofreció en el altar como una ofrenda a Dios. Entonces Adán y Eva, estando debajo del altar, con gran llanto oraron a Dios diciendo, perdona nuestra intrusión y nuestro pecado y míranos con ojos de misericordia, porque cuando estábamos en el jardín, nuestras alabanzas e himnos estaban delante de ti sin cesar. Pero desde que entramos en esta tierra extraña, los santos elogios ya no salen de nosotros, ni oraciones justas, ya no hay las alabanzas.
en la tierra ya no habían las alabanzas que hay en el cielo. Pero desde que estamos en esta tierra extraña, los santos elogios ya no salen de nosotros, ni oraciones justas, ni comprensión en nuestros corazones, ni hay dulces pensamientos, ni buenos sentimientos, ni está nuestra brillante naturaleza que teníamos antes. Cuando el Señor nos va a transfigurar, cuando venga en la primera parte de su segunda venida, cuando nos arrebate, ahí recién va a transformar este cuerpo. Este cuerpo se va, toda la piel se queda en nada aquí, se deshace y transforma nuestro cuerpo en cuerpo celestial, como era el cuerpo de Adán y Eva en el Edén. Nuestras alabanzas, himnos, ni comprensión en nuestros corazones, ni hay dulces pensamientos, ni buenos sentimientos, ni está nuestra brillante naturaleza que teníamos antes cuando fuimos creados. Sin embargo, ahora al ver nuestra sangre que es ofrecida en estas piedras, acepta esto que está en nuestras manos, al igual que los elogios que hemos utilizado antes para cantarte como en el principio cuando estábamos en el jardín. Y Adán comenzó a hacer más peticiones de Dios. Capítulo 24. La profecía de la vida y la muerte de Yeshua. Entonces, el Dios misericordioso, bueno y amante de los hombres, miró a Adán y a Eva y vio que habían celebrado una ofrenda con su sangre, sin que él se los hubiese ordenado, y se agradó aceptando sus ofrendas, y Dios envió desde su presencia un brillante fuego que consumió la ofrenda. Él saboreó lo dulce de su ofrenda y les mostró misericordia. Luego vino la palabra de Dios a Adán y le dijo, ¿cuántos vamos? 32 minutos. Oh Adán, ¿cómo has derramado tu sangre? Así yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia. Estaba hablando de Yeshua. Y así como moriste, yo también moriré. Por eso le digo, el pacto con Dios es de sacrificio. No es nada que, hermanita, ore una oración así, su casa será limpia. Hagan lazos de amor con su familia y toda su casa estará en paz. Este puro decreto metafísico, puro decreto gnóstico. Nada de eso. Con esto yo le pruebo que todo eso es mentira. Cíñase a la Biblia. Todo lo que no está en la Biblia es pecado y es mentira, se lo aseguro, en el nombre santo de Yeshua. Luego vino la palabra de Dios a Adán y dijo, oh Adán, como has derramado tu sangre, así yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia. Y así como moriste, yo también moriré. Y así como construiste un altar y ofreciste tu sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre en él. Y como me mandaste el perdón a través de la sangre, y como me demandaste el perdón a través de la sangre, yo también voy a hacer que con mi sangre reciban el perdón de los pecados. Solamente con la sangre de Yeshua. Si usted tiene un odio por alguien, si tiene falta de perdón por alguien, si usted tiene un resentimiento, si usted tiene algo malo, si ha robado algo, si ha estafado a alguien, si no se arrepiente y no pide que Yeshua le lave con su sangre, usted se va al infierno porque usted no está lavado de pecado. Solamente la sangre de Yeshua lava de pecado. Dice, yo también he de derramar mi sangre cuando me haga carne y camine en medio de tu descendencia. Y así como moriste, yo también moriré. Y así como construiste un altar y ofreciste tu sangre, yo también levantaré un altar y ofreceré mi sangre en él.
Y como me demandaste el perdón a través de la sangre, yo también voy a hacer que con mi sangre reciban el perdón de los pecados y borren las transgresiones que cometieron contra mí. Y ahora he aquí, he aceptado tu ofrenda, oh Adán, pero los días de la alianza que he dicho estoy obligado a cumplir. Y cuando se cumplan, entonces te voy a traer de vuelta al jardín. Ahora, por lo tanto, fortalece tu corazón y cuando el dolor venga más sobre ti, hazme una ofrenda y voy a ser favorable a ti. Capítulo 25. Dios representado como amante y misericordioso, el establecimiento de culto. Sin embargo, Dios sabía que Adán creía que con frecuencia debía quitarse la vida y hacer una ofrenda a él con su sangre. O sea que Adán creía que se tenía que tirar todos los días montaña abajo. Por lo tanto le dijo, oh Adán, no siempre debes matarte como ahora, tirándote de la montaña. Entonces Adán dijo a Dios, yo estaba pensando con ponerle fin a mi vida de una vez por haber transgredido tus mandamientos y por haber perdido el hermoso jardín y a la luz brillante de la que estoy privado y por no poder alabarte como antes. Sin embargo, en tu bondad, oh Dios, no te has deshecho de mí por completo y has sido favorable conmigo, devolviéndome la vida después de morir. Y así se ha hecho saber que es un Dios misericordioso que no quiere que nadie perezca, que le encanta que uno no caiga y que no condena la crueldad, el mal y por la que seríamos destruidos. Luego Adán se mantuvo en silencio y la palabra de Dios vino a él y le bendijo y reconfortándole hizo un pacto con él, que él le guardaría hasta el final del día determinado para él. Este entonces fue la primera ofrenda de Adán, que Adán hizo a Dios y desde ese día fue su costumbre hacerlo. Mire que Dios en medio del castigo nunca se apartó de Adán. Lo resucitó, Adán se suicidó, lo volvió a resucitar, se estaba ahogado, lo volvió a resucitar, no sé cuántas veces lo resucitó. Capítulo 26. Una hermosa profecía de la vida eterna y gozo y la caída de la noche. Entonces Adán tomó a Eva y ellos comenzaron a regresar a la cueva de tesoros donde vivían. Pero cuando se iban acercando a ella y la vieron a la distancia, cayó una amarga tristeza sobre Adán y Eva. Entonces dijo Adán a Eva, cuando estábamos en la montaña fuimos confortados por la palabra de Dios, cuando conversamos y por la luz maravillosa que nos rodeaba. Pero ahora la palabra de Dios se esconde en nosotros y la luz que nos mostró se ha desvanecido. Y ahora la oscuridad y la tristeza está sobre nosotros y nos vemos obligados a entrar en esta cueva que es como una prisión en la oscuridad que nos cubre, por lo que estamos separados unos de otros y no puedes verme, tú y yo, ni yo puedo verte. Cuando Adán decía estas palabras, lloró y levantó las manos ante Dios porque estaba lleno de tristeza. Y oró a Dios para que el sol aparezca y de su luz y así la oscuridad no caiga sobre ellos y así no tengan que venir a la cueva y deseaban estar muertos antes que ver la oscuridad. Entonces Dios miró a Adán y a Eva en su gran pesar y en todo lo que habían hecho con un corazón ardiente, observó a todos los problemas que estaban pasando a diferencia del antiguo bienestar que gozaban y todas las desgracias que les sobrevino en la extraña tierra. Por lo cual Dios no se enojó con ellos,
ni fue impaciente. Dios se mostró paciente y benévolo hacia ellos como un padre con los hijos que creó. Entonces vino la palabra de Dios a Adán y le dijo: Adán, si te trajera el sol para que nunca se moviera de ti, los días, meses y años pararían y el pacto que he hecho contigo nunca se cumpliría, y serían abandonados y atrapados en una perpetua peste y no encontrarían por dónde guarecerse. Más bien vive y trae calma a tu alma mientras vivas. Día y noche habrá que te traerán descanso hasta el cumplimiento de los días. Y el momento en que mi pacto se cumpla, entonces yo vendré y te guardaré, oh Adán, porque no quiero que seas dañado. Y cuando recuerdes las maravillas con las que vivías y las cosas buenas que tenías, y por qué razón perdiste todo ello, entonces yo voluntariamente tendré de ti misericordia. Pero yo no puedo alterar el pacto que he pronunciado. De lo contrario, te habría traído de vuelta al jardín. Pero cuando el pacto se cumple, te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de alegría. Entonces, no encuentro vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Porque es el capítulo, vamos a terminar el capítulo 20, estamos en el 26, donde no existirá ni el dolor ni la tristeza, donde vivirán llenos de gozo. La luz nunca se apagará y la alabanza nunca cesará, y este hermoso jardín no tendrá final. Y Dios dijo a Adán de nuevo: tengan paciencia y entren en la cueva. La oscuridad que tanto temen solo estará por 12 horas, y al terminar vendrán nuevamente a la luz. Entonces, cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, él y Eva lo adoraron y confortaron sus corazones. Regresaron a la cueva como de costumbre, mientras las lágrimas fluían de sus ojos y dolor y gemidos salían de sus corazones, deseando que su alma abandone el cuerpo. Y Adán y Eva oraban hasta que la oscuridad de la noche cayó sobre ellos, y Adán y Eva no pudieron verse otra vez y se mantuvieron de pie en la oración. Capítulo 27. Dice: la segunda tentación de Adán y Eva, el diablo toma la forma de un ángel de luz. El diablo los vuelve a engañar, pero Dios siempre les mostraba que era Satanás quien les había engañado. ¿Cierro nomás? Sí. Ya. Entonces, si ustedes leyeron junto conmigo, nos quedamos en el capítulo, les toca leer el capítulo 27. No encontré nunca, creo que está mucho más atrás. Yo quería llegar al versículo cuando Dios le dice en un tono de llanto que a mí se me recogió el corazón y yo empecé a llorar porque fue súper fuerte. Cuando Dios le dice: ¿qué les hice? ¿Pero por qué me hicieron esto? ¿Por qué querían la divinidad? ¿Qué les faltó? ¿Qué les hice faltar? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué deseaban la divinidad? O sea que querían botarme de sus vidas. Ya no querían adorarme, ya no querían amarme, no querían necesitarme. Es exactamente cuando un hijo hiere a un padre. Ese es el dolor de un padre o de una madre. De un padre bueno y de una madre buena, por supuesto. Porque ahora hay madres que son terribles. Están con su amante y al hijo lo botan, le hacen horrores. O sea,
y madres que le dicen a sus hijos que eres un bueno para nada, que no sirves para nada, que eres bruto, que eres tonto, que tú no vas a poder estudiar para nada. Estoy hablando de padres normales, padres de buen corazón que aman a sus hijos, no de los padres que les dicen ahora tóxicos, ¿no? Entonces, vamos a orar para terminar con esto. Ya con esto terminamos lo del libro de Adán y Eva, y el que quiera continúe con el libro de Adán y Eva, ¿sí? Yo le voy a decir a Omar que les envíe En Telegram es la única manera de poder compartir con ellos. en Telegram. Sí. Es la única manera de compartir con ustedes el libro de Adán. Sí. Porque hay un montón de libros de Adán que son pésimos, que dicen que todo eso es mentira, que todo eso es ficticio, que es un libro apócrifo y un poco... ¿En dónde está la mentira? Si hay hasta la profecía de que Yeshua iba a venir y iba a recorrer igual la tierra como ellos, iba a derramar su sangre. O sea, ¿dónde está la mentira? Pero usted puede sentir el contristamiento, el arrepentimiento de cómo es el dolor de haber pecado y de haber herido el corazón de Dios. Bueno, ya pues para el próximo estudio ya continuaremos con el capítulo de la Biblia, ya no con Adán y Eva. Me falta el libro de Enoc. El próximo estudio es el libro de Enoc. Estudiaremos unos capítulos así como el de Adán y Eva, y de ahí continuaremos con la Biblia, ¿sí? Padre bendito, Abba Yahweh, bendigo a todos mis hermanos con todo mi ser. Señor, bendícelos con arrepentimiento genuino, derrama tu benignidad sobre ellos, convéncelos de pecado y perdónalos, Señor, en el nombre santo de Yeshua, y lávalos con tu sangre preciosísima, Yeshua HaMashiach. Te los entrego y los pongo a tus pies, Señor, porque son tus ovejas, no son mías, son tuyas, Señor. Haz tu trabajo en sus vidas. Te imploro en el nombre santo de Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Aleluya.